¿Se había vuelto loco? Eso me gritó un desconocido mientras trepaba por una valla derrumbada hacia un cobertizo en llamas, con un humo tan denso que podía tapar el agujero de la luz del porche. Alguien me agarró la chaqueta y me dijo que el tanque de propano podía explotar en cualquier momento. Me zafé de él. 2 horas antes, lo único que quería era que me llevaran desde la estación de tren. Acababa de esparcir las cenizas de mi esposa en el muelle que tanto amaba y luego tomé el tren de las 4:10 de vuelta a la ciudad solo. Les envié un mensaje a mi hijo y a mi hija, llego a las 6. ¿Hay alguna posibilidad de que alguno de ustedes pase a verme? Mi hijo me respondió, estoy bastante ocupado esta noche. Simplemente tomen el tren a casa. Ya saben el camino. Mi hija añadió un minuto después, papá, deberías habernoslo dicho antes para que pudiéramos organizarnos. Solo respondí, no hay problema. 6 horas después, medio vecindario conocía mi nombre gracias a un video de un hombre canoso con una camisa de franela empapada sacando a 2 niños de un cobertizo en llamas detrás de una casa en Northspur Lane. A la mañana siguiente, las noticias locales escribieron mi nombre completo correctamente, por una vez. Solo mi hija seguía sin saberlo. La primera vez que se enteró no fue por mí, ni por una llamada telefónica. Fue por su peluquera, que tenía el video reproduciéndose en un teléfono apoyado contra el espejo mientras le cortaba el pelo a Rachel. Me llamo Walter Pruitt. Tengo 64 años y trabajé 31 años como maquinista antes de que mis rodillas me fallaran. Durante la mayor parte de mi vida, fui de esos hombres que arreglan cosas en silencio y nunca piden que nadie se dé cuenta. Mi esposa, Carol, era la que recordaba el cumpleaños de todos, la que se encargaba de enviar las tarjetas de Navidad cada diciembre, la que podía hablar con un desconocido en la cola del supermercado como si se conocieran de toda la vida. Yo era más feliz con las manos metidas en un motor o subido a una escalera limpiando las canaletas antes de la primera helada. Carol solía bromear conmigo, diciendo que yo era de esos hombres en los que la gente confía sus secretos porque nunca los hago sentir como una carga. Quizás tenía razón. O quizás simplemente nunca quise que las personas que amaba cargaran con nada más pesado de lo necesario. Esa costumbre mía casi me cuesta algo que no vi venir. 4 días antes del incendio, estaba en un muelle en Ketme viendo cómo el viento se llevaba a Carol sobre el agua, tal como me lo había pedido años antes de que cualquiera de nosotros pensara que tendríamos que pensarlo. Había luchado la misma batalla durante 18 meses, quimioterapia y luego sin quimioterapia, un ensayo más y luego ningún ensayo más, hasta que una tranquila mañana de domingo ya no quedaba nada por lo que luchar. Si alguna vez te has sentado junto a la cama de un hospital sosteniendo la mano de alguien mientras una máquina contaba lo único que quedaba por contar, ya entiendes que no hay forma de prepararse para lo que viene después. No llama a la puerta primero. Simplemente entra en la casa y se queda. El servicio fue pequeño, como ella lo quería. Nada de flores grandes. Siempre decía que eran un desperdicio de dinero que podría destinarse a algo útil. Solo un puñado de personas que la conocían de verdad y su disco favorito de Patsy Cline sonando suavemente en un pequeño altavoz que alguien había colocado sobre la mesa plegable. Después, me quedé junto al agua hasta que el hombre de la funeraria me recordó amablemente que tenían que cerrar la puerta. Vuelve mañana si quieres, dijo. Le dije que mañana ya parecía otro año. A la mañana siguiente, empaqué una maleta y tomé el tren de regreso a la ciudad con el anillo puesto, que no podía imaginarme quitándome. Carol solía agarrarme del brazo durante las turbulencias en los vuelos y decirme que si aterrizábamos bien, pediría el plato más grande de pastelitos de cangrejo del menú. Esta vez, el asiento vacío a mi lado en el tren decía todo lo que las turbulencias jamás podrían. Llegamos a la estación un poco después de las 6. Me quedé sentada mientras todos los demás salían a toda prisa porque no había nadie en el andén esperándome. Abrí el chat familiar, mi hijo Gary, mi hija Rachel, la esposa de Gary, Denise, y algunos primos que en su mayoría publicaban fotos de sus perros. Lo escribí despacio, llegamos a las 6. ¿Hay alguna posibilidad de que alguno de ustedes pase por la estación? Lo releí 2 veces antes de enviarlo. Pedirles un favor a mis hijos nunca me ha resultado fácil, ni una sola vez en toda su vida. Gary respondió primero,
estoy muy ocupado esta noche, lo siento. Cojan el tren a casa, ya saben cómo llegar desde el andén. Rachel respondió unos minutos después, papá, deberías habernoslo dicho antes para que pudiéramos organizarnos. Planifícalo. Como si el duelo tuviera horario de oficina. Como si enterrar las cenizas de tu madre debiera encajar perfectamente entre llevar a alguien al colegio y una teleconferencia del martes. Podría haberles dicho de dónde venía. Podría haber dicho que había esparcido las cenizas de su madre esa tarde y que lo único que quería en el mundo era una cara conocida esperándome en lugar de un andén vacío. En cambio, escribí 2 palabras, no hay problema. Luego guardé el teléfono. No porque estuviera bien, sino porque por fin comprendí algo simple y llanamente. No puedes obligar a la gente a que te acompañe. Solo puedes darte cuenta en silencio cuando no lo hacen. Afuera, la ciudad me regaló una lluvia ligera y el ruido habitual de un martes por la noche. Autobuses silbando, la radio de alguien a todo volumen, la vida continuando exactamente como siempre. Sin importarme en lo más mínimo que la mía se hubiera partido por la mitad. Empecé a caminar hacia mi edificio, atajando por las calles laterales como siempre hacía para ahorrar 15 minutos. Me dolían las rodillas, no por la caminata, sino por semanas de apenas 3 horas de sueño por noche. Cerca de la esquina de Larkspur Lane, vi a una joven madre forcejeando con 2 bolsas de la compra y un cochecito subiendo unos escalones del porche. La rueda se atascó en el primer escalón. Me acerqué y la ayudé a liberarla sin pensarlo 2 veces. Me dio las gracias y dijo que esperaba que alguien me devolviera el favor algún día. Le dije que yo también lo esperaba. Fue entonces cuando el humo empezó a elevarse por encima de la valla detrás de la casa de al lado. Uncle Factor se había volcado en un cobertizo de jardín reconvertido donde una familia solía guardar bicicletas y ahora dejaba que sus 2 hijos lo usaran como sala de juegos, y prendió fuego rápidamente al viejo revestimiento de madera. El tipo de madera seca que se incendia con facilidad. La gente ya se estaba reuniendo en la acera, con los teléfonos en la mano, sin que nadie se acercara. Alguien gritó que había niños dentro, que la madre había corrido a la casa de al lado a buscar un extintor y aún no había regresado. Salía humo por debajo de la puerta en una gruesa pared gris. Alguien me agarró de la manga y me dijo que no fuera tonto. De todos modos, me solté. Años atrás, mucho antes de que las rodillas me fallaran, había pasado un tiempo realizando simulacros de seguridad en la planta. Extinción de incendios, respuesta a derrames químicos, el tipo de entrenamiento que uno reza para no tener que usar nunca. El instinto se impuso antes de que el miedo tuviera la oportunidad de intervenir. Corrí hacia la puerta del cobertizo. Estaba cerrada con llave por un pestillo que se había hinchado por el calor. Agarré un bloque de cemento del borde del jardín de alguien y lo lancé 2 veces contra la pequeña ventana antes de que el cristal cediera. El humo me envolvió, tan denso que casi podía saborearlo, y en algún lugar detrás de él oía a un niño toser, drogado y asustado. Quiero ser sincero sobre esta parte, porque creo que es la que la gente suele pasar por alto cuando escucha una historia como la mía. Nadie que corre hacia un incendio piensa en ser valiente. No hay decisión en ello. Es simplemente lo que queda en pie una vez que el dolor ya ha reducido todo lo demás a cenizas. Metí la mano por la ventana rota y abrí la puerta desde adentro. Un trozo de cristal me cortó el antebrazo, pero no lo sentí hasta después. 2 niños, de unos 7 y 9 años, estaban acurrucados contra la pared del fondo, donde el humo era menos denso. Cargué al pequeño sobre mi hombro y le dije al mayor que se agarrara a mi cinturón y no me soltara por nada del mundo. Salimos juntos al patio justo cuando su madre regresaba corriendo por un lado de la casa, con el extintor inútil en las manos, gritando sus nombres. Quiero que entiendas algo, porque pienso en ello más que en casi cualquier otra cosa de aquella noche. Lo único que podía pensar, arrodillado en aquel patio con un niño asustado tosiendo en mi hombro, era una sola cosa. Carol jamás me habría perdonado si hubiera permitido que otra familia sufriera la pérdida de un ser querido como yo la había sufrido. Los bomberos lo apagaron en 20 minutos. Un joven oficial con un portapapeles me preguntó mi nombre y le dije Walter Pruitt, 64.
Me miró fijamente durante un instante y me preguntó si quería sentarme un minuto en la ambulancia. Le dije que había pasado por cosas peores. Casi sonrió y dijo que todos los hombres mayores de 60 dicen exactamente eso. La palabra esposa me habría impactado de otra manera una semana antes. Esa noche me golpeó como un segundo golpe. Enterré a la mía hace 4 días, le dije, y vi cómo lo que iba a decir a continuación desaparecía por completo de su rostro. Una vecina que lo había grabado todo con la cámara de su timbre insistía a cualquiera que quisiera escuchar que yo había entrado 2 veces, una por cada niño, mientras todos los demás se quedaban allí filmando. Un estudiante universitario la apoyó, diciendo que los bomberos le habían dicho que esos minutos extra fueron la razón por la que esos niños salieron ilesos, sin más que humo en los pulmones. Yo no había contado las veces que había ido. Simplemente había visto niños que necesitaban a alguien. Una joven paramédica me vendó el brazo y me preguntó si mi familia vendría a buscarme. Le dije que estaban ocupados esa noche. No insistió. Simplemente me dio una botella de agua y dijo que esperaba que alguien me llevara a casa. Yo también lo esperaba. Una reportera local llamada Marisol Vega se acercó con un camarógrafo detrás de ella y me preguntó si respondería un par de preguntas. Le dije que realmente no me interesaba salir en las noticias. Dijo que el jefe de bomberos estaba diciendo a todo el mundo que esos chicos no se fueran de ese cobertizo sin mí. Le dije que simplemente me alegraba de que estuvieran bien, y que eso era todo lo que tenía que decir. Ella asintió y, de hecho, se retiró sin insistir más, lo que me sorprendió más de lo que debería. Carol siempre tuvo debilidad por las personas que podían aceptar un no como respuesta completa. Recuerdo haber pensado que Marisol Vega podría ser una de esas personas. Como la manzana seguía acordonada con camiones de bomberos y mangueras por todas partes, un policía se ofreció a llevarme a casa en su patrulla. Acepté y me senté en silencio en el asiento trasero, agarrando la pequeña bolsa de lona que Carol había preparado para el viaje a Katmai. Dentro había un cardigan que quizás se había puesto 2 veces en su vida, y durante todo el trayecto aspiré lo que quedaba de su perfume. Fue entonces cuando finalmente lloré. No por el incendio, ni por el corte en el brazo, sino por el simple hecho de que nunca más recibiría un mensaje de texto de Carol preguntando si había llegado a casa sana y salva. Al otro lado de la ciudad, mis hijos no tenían ni idea de dónde estaba. Gary acababa de sentarse a cenar con Denise y su hija cuando su teléfono se iluminó. Primero un vecino, luego un tipo de su liga de softball y después su propia cuñada. «Pon el canal 9», dijo el tipo del softball, y colgó antes de que Gary pudiera preguntar por qué. Las imágenes ya se estaban reproduciendo en bucle. Un hombre de pelo canoso con una camisa de franela empapada sacaba a un niño del humo y volvía a entrar por el segundo. Denise palideció antes de que Gary terminara de procesar lo que veía. «¿Es tu padre?», preguntó. Él no podía articular palabra. Se le había cerrado la garganta por completo. Al otro lado de la ciudad, mi hija Rachel recibió una llamada casi idéntica de su amiga Priya. «Creo que tu padre sale en las noticias», le dijo Priya. Rachel se lo tomó a broma hasta que encendió la televisión en la peluquería y tuvo que volver a sentarse. Entonces, el presentador leyó un detalle que la dejó helada. Según los informes, Walter Pruitt había regresado directamente de un funeral esa misma noche por su esposa, con quien estuvo casado durante 39 años. Rachel había estado tan absorta en una fecha límite de trabajo y en llevar a sus hijos a sus prácticas que no había pensado ni un segundo en toda la semana en lo que debió haber sido para su padre ese solitario viaje en tren, de regreso a casa. Quiero detenerme aquí porque creo que esto importa más que el incendio o los cristales rotos. La mayoría de la gente prefiere creer que nunca le diría algo tan cruel como simplemente toma el tren a un padre que enterró a su cónyuge esa misma tarde. Pero el agotamiento tampoco se deja llevar. Simplemente desvía tu atención de la persona que más la necesita hasta que el video de un desconocido te obliga a mirar directamente a lo que te perdiste. Mi teléfono permaneció boca abajo sobre la encimera de la cocina toda la noche. No lo sentí vibrar. No vi las llamadas acumulándose, más de 40 para la mañana. Por primera vez en más tiempo del que recordaba, todos querían saber dónde estaba.
Me desperté un poco antes de las 6. Durante unos segundos de paz, lo olvidé todo. Olvidé que Carol se había ido. Olvidé el humo y los cristales rotos. Entonces, por costumbre, extendí la mano sobre la cama y solo encontré sábanas frías. Y todo volvió de golpe. Dejé la televisión apagada. Había pasado 31 años arreglando las cosas en silencio y escabulléndome antes de que alguien pudiera armar un escándalo. El reconocimiento nunca había sido importante para mí. Alrededor de las 8, llamaron a mi puerta. Era Marisa Odega, con una expresión casi avergonzada. Alguien de la comisaría había conseguido mi dirección gracias al informe policial. Dijo que no estaba allí para ponerme una cámara en la cara, sino que traía un mensaje del hospital St. Agnes. Los 2 niños iban a estar bien, solo un poco de humo en los pulmones, nada grave. El menor no paraba de preguntar a las enfermeras por el hombre que había roto la ventana. Me reí por primera vez en días. Le comenté a Marisol que suponía que su madre también le estaría diciendo que nunca intentara trepar por cristales rotos. Ella sonrió y me dijo que ya había una docena de periodistas acampados al final de mi calle. Le pedí que guardara mi dirección. Me lo prometió. Y por primera vez desde que empezó todo esto, creí que todavía quedaba algún periodista decente en este negocio. Mientras tanto, Gary y Rachel se habían encontrado frente a mi casa a las 7 de la mañana usando la llave de repuesto que le había dado a Gary años atrás para emergencias. Todo estaba exactamente como lo había dejado. La silla de lectura de Carol inclinada hacia la ventana. Mis botas de trabajo junto a la puerta trasera. No había olor a café recién hecho porque durante 39 años, ella siempre se había levantado antes que yo para poner la cafetera. Rachel notó un pequeño plato en la mesa de la cocina con algunas flores secas del servicio. Flores de mamá, dijo en voz baja. Ninguno de los dos habló durante casi un minuto entero. El silencio en esa casa era más fuerte que cualquier cosa que cualquiera de ellos pudiera haber dicho en voz alta. Deberíamos ordenar antes de que papá regrese, dijo Rachel finalmente, más que nada porque le daba a sus manos algo que hacer además de temblar. Mientras quitaba el polvo del estante en el armario del pasillo, encontró una vieja caja de herramientas de metal escondida detrás de los abrigos de invierno de Carol que nunca antes había notado. Dentro no había herramientas. Eran cartas, fotografías y una pila de pequeños cuadernos de espiral, cada uno fechado en la portada con la letra pulcra de Carol. No creo que debamos leer esto, dijo Rachel. Creo que mamá habría querido que lo hiciéramos, respondió Gary, aunque él tampoco parecía del todo seguro. Las primeras páginas no tenían mucho que ofrecer. Cumpleaños, unas vacaciones en la costa, 1 o 2 quejas sobre un vecino ruidoso. Entonces, una entrada los dejó a ambos helados. Carol había escrito que yo había vendido discretamente mi viejo barco para ayudar a pagar la entrada de la primera casa de Gary, y me había hecho jurar que nunca le diría por qué, porque Gary jamás habría aceptado el dinero si hubiera sabido de dónde venía. Gary palideció al leerlo. Me dijo que simplemente ya no usaba el barco, dijo. Rachel pasó otra página y encontró una entrada sobre su propio divorcio. Como yo había sacado dinero directamente de mi jubilación para pagar los honorarios de su abogado, y luego les dije a los niños que simplemente habíamos decidido mudarnos a una casa más pequeña sin ningún motivo en particular. En realidad, pensé que esa era nuestra idea, dijo, tapándose la boca con la mano. Siguieron leyendo, entrada tras entrada. Yo aceptando turnos de fin de semana después de haberme jubilado, no por aburrimiento como siempre decía, sino porque el pequeño negocio de Gary casi quebró en un invierno muy duro. Yo posponiendo la compra de una camioneta nueva durante 6 años seguidos porque el hijo mayor de Rachel necesitó aparatos ortopédicos 2 años seguidos. Yo cancelando nuestro único viaje planeado al Gran Cañón porque la matrícula universitaria seguía subiendo más rápido de lo que ambos esperábamos. Ni una sola vez quejándome de nada de eso. Ni una sola vez pidiendo que me devolvieran un centavo. Entonces Rachel encontró una entrada de hacía solo 5 meses y la leyó en voz alta, con la voz quebrándose a la mitad. Carol había escrito sobre la última ronda de tratamiento. Como había vaciado casi todos los ahorros que nos quedaban sin pensarlo 2 veces.
Cómo había sonreído todo el tiempo mientras firmaba los papeles para que ella no tuviera que ver lo que realmente me estaba costando. Había terminado la entrada diciendo que esperaba que si no lo lograba, sus hijos nunca confundieran mi silencio con indiferencia porque debajo de eso estaba el corazón más grande que jamás había conocido en nadie. Gary se sentó bruscamente en el primer escalón, con los codos sobre las rodillas y los hombros temblando. Pensaba que papá era tacaño, dijo. Yo también, respondió Rachel. Ninguno de los dos se había preguntado jamás por qué yo conducía la misma camioneta durante más de una década, o usaba el mismo abrigo cada invierno, o siempre decía que estaba bien cuando alguien me preguntaba. Creer algo requiere mucho menos esfuerzo que cuestionarlo. Si alguna vez te has enterado demasiado tarde de cuánto sacrificó a alguien en silencio por ti, jurando y perjurando que estaba bien, ya sabes que no hay disculpa lo suficientemente grande como para cubrir ese tipo de indiferencia. Alrededor del mediodía, la esposa de Gary, Denise, llegó con sándwiches y supo que algo andaba mal en cuanto entró. Leyó 2 páginas de un cuaderno y se sentó junto a su marido sin decir una palabra. Le dije que tomara el tren, dijo Gary en voz baja. Su esposa estaba enterrada esa misma tarde y le dije que tomara el tren. Al otro lado de la ciudad, estaba sentada sola en un banco con vistas al río. El mismo río del que Carol solía hablar le recordaba que la vida siempre se trata de llevar a alguien a casa tarde o temprano. Sonó mi teléfono. Esta vez, contesté. Durante varios segundos, Gary no pudo pronunciar palabra. Finalmente, entre lágrimas, 4 palabras: papá, por favor, vuelve a casa. Palabras que habría dado casi cualquier cosa por escuchar la noche anterior. Palabras que llegaron demasiado tarde para tener el efecto deseado. No alcé la voz. No le pregunté qué le había hecho cambiar de opinión. Simplemente le dije que aún no estaba lista y colgué. No para castigarlo, sino porque algunos corazones necesitan espacio para respirar un tiempo antes de poder perdonar sin quebrarse bajo su peso. Pasé el resto de la tarde caminando junto al río. Pasaban corredores. Un par de niños daban de comer a los patos cerca del puente peatonal. La radio de alguien se oía desde una ventana abierta como si nada en el mundo hubiera cambiado, porque para ellos no había cambiado. Carol siempre decía que el mundo sigue girando, estemos o no preparados para seguir caminando a su lado. Esa tarde, no estaba seguro de recordar cómo. Marisol volvió a llamar esa noche, no para una entrevista esta vez, se aseguró de aclarar, solo para decirme que los bomberos querían darme algún tipo de reconocimiento, al igual que la alcaldía y la familia del chico. Le dije que no me interesaba nada de eso. Dijo que lo entendía perfectamente. Pero había una cosa más que quería preguntar. Quería contar la historia correctamente porque todas las emisoras de la zona ya me llamaban héroe e inventaban sus propias razones de por qué había estado caminando solo a casa esa noche. No tienen por qué saberlo, le dije. Creo que tal vez sí, dijo ella. La soledad es algo que mucha más gente entiende que el heroísmo. Luego me contó que su propia madre había fallecido sola en una residencia de ancianos durante lo peor de la pandemia y que nunca tuvo la oportunidad de despedirse como es debido. Después de eso, ninguna de las dos dijo nada durante un tiempo. Acepté una entrevista, sin política, sin dramatismos, y si no me gustaba una pregunta, no tenía que responderla. Ella estuvo de acuerdo con todo. La grabamos a la mañana siguiente en una habitación tranquila de la estación de bomberos. 2 sillas plegables y una cámara. Me preguntó por qué seguía volviendo por el segundo niño. Le dije que después de 39 años amando a una persona, el miedo deja de tener el peso que tenía antes. Dejas de preguntarte si algo es peligroso y empiezas a preguntarte solo si alguien ahí dentro te necesita. Entonces me hizo la pregunta que sabía que iba a hacerme todo el tiempo. ¿Sabía mi familia que iba a volver a casa esa noche? Tenía todas las razones del mundo para decir la verdad allí mismo, frente a la cámara. Podría haber dejado que toda una audiencia juzgara a mis hijos exactamente como yo los había juzgado a solas en mi cocina la noche anterior. En cambio, dije, tienen muchas responsabilidades. Dije que estaban criando a sus propios hijos, construyendo sus carreras y haciendo malabares con más cosas de las que yo jamás tuve que hacer a su edad.
Por supuesto que no pudieron venir. Marisol me observó fijamente durante un buen rato. No pareces enfadada, dijo. Ya he tenido suficiente tristeza esta semana, le respondí. No quería añadir más enfado. Esa frase, tienen mucho trabajo, fue la que se viralizó. No el incendio, ni los cristales rotos. Fue esa frase, porque al parecer unas 80.000 personas se vieron reflejadas en ella. Una mujer escribió que su madre decía exactamente lo mismo cada vez que se olvidaba de llamar. Otra persona escribió que reservó un vuelo a casa para el fin de semana siguiente la misma noche que vio el video. Si alguna vez te has dado cuenta de que estás justificando a alguien que te ha fallado, solo porque lo quieres demasiado como para decir la verdad en voz alta, ya sabes perfectamente por qué esa frase tuvo tanto impacto. Gary vio la entrevista solo en su coche en un aparcamiento y después se quedó allí sentado con la cabeza apoyada en el volante durante un buen rato. Rachel la vio desde su cocina mientras su hija menor se subía a un taburete a su lado y preguntaba, con la mayor inocencia, por qué el abuelo decía cosas tan bonitas de la gente que le había herido los sentimientos. Rachel no tenía respuesta preparada. La mayoría de los adultos tampoco la habrían tenido. Esa noche, mi porche se llenó silenciosamente de cazuelas y tarjetas escritas a mano de vecinos a los que casi siempre solo saludaba con la mano. Alguien podó mi seto sin tocar el timbre. Otro rastrilló el jardín. Nadie hizo ningún espectáculo. Simplemente hicieron por mí exactamente lo que, al parecer, yo llevaba haciendo por esa calle casi 20 años sin que nadie se diera cuenta. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, 2 sillas plegables me esperaban en el porche. Gary en una, Rachel en la otra. Ninguno miraba su teléfono. Permanecimos inmóviles durante un buen rato. Quiero detenerme un momento aquí porque creo que esta es la parte más importante de todo esto, más que cualquier incendio. Gary se levantó primero y preguntó si podía llevar mi bolso adentro. Y me di cuenta de que la última vez que había cargado uno mío, tenía quizás 11 años. Rachel dijo que había preparado café con la vieja receta de Carol. No tenía el sabor del todo bien. Nos reímos juntos, y fue la primera risa genuina que cualquiera de los dos había logrado tener desde el servicio. Dentro, las encimeras estaban cubiertas de platos y tarjetas de personas que apenas reconocía. Gary finalmente admitió abiertamente que habían encontrado los cuadernos. Le dije que imaginaba que ese día llegaría tarde o temprano, de una forma u otra. Me preguntó si yo quería que lo encontraran. Le dije que era de su madre, y que nunca fue mi responsabilidad ocultárselo a ninguno de los dos. Nos sentamos en la misma mesa donde Carol había organizado 39 días de acción de gracias, sin televisión encendida, sin teléfonos en la mano, solo el café enfriándose frente a 3 personas finalmente dispuestas a decir las cosas difíciles en voz alta. Gary preguntó por qué nunca le había contado lo del barco. Le dije que ayudarlo nunca se suponía que se convirtiera en una carga más para él. Rachel preguntó por qué la había dejado creer que la reducción de tamaño había sido idea nuestra. Le dije que Carol quería que mantuviera su dignidad durante el divorcio, nada más complicado que eso. Entonces Gary hizo la pregunta que claramente lo había estado rondando desde que se emitió la entrevista. ¿Por qué no había dicho la verdad ante las cámaras? ¿Por qué no había dejado que todo el mundo viera exactamente lo que me habían dicho la noche en que las cenizas de su madre fueron al agua? Le dije que la vergüenza pública no cura una herida privada, y que Carol nunca creyó en humillar a alguien solo para verlo retorcerse de dolor. La responsabilidad, solía decir, debe llevar a alguna parte. No debería dejar a una persona destrozada al otro lado. Rachel me preguntó en voz baja si había estado enojado con ellos. Le dije que por supuesto que sí. Ella dijo que seguro que no lo parecía ante las cámaras. Le dije que 39 años de matrimonio le enseñan a un hombre que decir lo que piensa cuando todavía está furioso solo le trae un segundo lío que limpiar a la mañana siguiente. Unos días después, los 3 fuimos en coche al muelle de Cape, donde esparcí las cenizas de Carol tal como ella me lo había pedido. Gary se disculpó en voz alta con el agua. Rachel dijo que había olvidado cuánto los había cuidado en silencio durante toda su vida.
Les dije que gran parte de criar hijos consiste en enseñarles a caminar, y que la lección más difícil que queda después es enseñarles a caminar de vuelta cuando lo necesiten. Gary se derrumbó por completo entonces, y no fue el típico abrazo rápido y rígido que los hijos adultos dan a sus padres por costumbre. Fue el tipo de abrazo que da un niño asustado cuando comprende lo cerca que estuvo de perder a la única persona que, en silencio, había mantenido su mundo unido todo ese tiempo. En las semanas siguientes, Gary empezó a aparecer los martes por la mañana con 2 cafés, sin dar ninguna razón, simplemente porque le apetecía. Rachel empezó a venir los domingos por la noche con una sopa que nunca sabía igual que la de Carol. Admitió que le faltaba algún ingrediente que no lograba identificar. Le dije que el ingrediente era la paciencia, y Carol nunca la consideró opcional. Mi nieta Emma entró en el garaje un sábado y me preguntó si le enseñaría a construir algo. Pasamos toda la tarde construyendo una casita para pájaros torcida, y cuando se disculpó por lo desproporcionada que había quedado, le dije que las familias rara vez son perfectamente cuadradas, pero que si los cimientos son lo suficientemente sólidos, aún así logran mantenerse en pie. Un mes después, más o menos, el departamento de bomberos me preguntó si diría unas palabras en un evento de seguridad comunitaria en el centro. Casi dije que no. Entonces recordé algo que Carol solía decirme, que si tu propia experiencia difícil puede ayudar a alguien más, deja de ser solo tuya. Así que dije que sí. Casi al final, alguien entre la multitud me preguntó qué me hizo correr hacia ese cobertizo en lugar de alejarme de él, como todos los demás en la acera esa noche. Les dije que mi esposa pasó 18 meses enseñándome que cuando alguien a quien amas está luchando por su vida, dejas de esperar a que alguien más dé un paso al frente en tu lugar. El error que cometen la mayoría de las familias no es una gran traición que pueda señalar. Son 1000 pequeñas postergaciones, un mensaje de texto sin responder, una visita cancelada y reprogramada y cancelada de nuevo. La silenciosa suposición de que siempre habrá una oportunidad más para arreglarlo después. A veces no la hay. Si hay algo que les pido que hagan hoy mismo, no solo que se queden pensando, es esto, llamen a quien sea que hayan querido llamar. No la semana que viene, hoy mismo. Y pregúntense con sinceridad, ¿hay alguien en su vida que hayan dado por sentado que siempre estará ahí cuando por fin se decidan a llamar? Me encantaría leer sus comentarios. Comenten uno si creen que hice bien en proteger a mis hijos frente a la cámara ese día. Comenten 2 si creen que el mundo merecía saber toda la verdad. Y comenten 3 si están indecisos entre ambas opciones, igual que yo algunas noches. Díganme desde dónde están viendo esto esta noche, hijos, esposas, quien sea que esté sentado con ustedes, y qué hora es donde se encuentran. Porque nunca deja de sorprenderme la cantidad de zonas horarias que terminan sentadas conmigo en este mismo momento de tranquilidad. Y si algo de esto les recordó a su propia familia, también me encantaría saberlo. Si esta historia te ha conmovido esta noche, quédate un rato más y considera suscribirte, porque tengo más historias como esta sobre esos pequeños detalles que guardamos el uno para el otro y que pasan desapercibidos hasta que es casi demasiado tarde. Hasta la próxima, cuídate y no esperes a que un titular te recuerde quién te ha apoyado incondicionalmente.